Los cambios que se tuvieron que realizar con respecto a lo que se tenía anteriormente son los siguientes. En el controlador, el objeto que se tenía, o el método más bien, que era un JSON result, se modificó para que en vez de recibir un string, recibiera un objeto de tipo plato, con sus diferentes propiedades y características. De ese objeto tipo plato, únicamente voy a utilizar el nombre para obtener todo lo demás, y eso es lo que se va a retornar. Para que esto funcione correctamente, yo necesito un objeto JavaScript que también tenga los mismos atributos y características que tiene el objeto plato o la clase plato. Como en JavaScript no manejo tipos de datos, ni me lo obliga, ni lo necesito, lo que se hace es que simplemente se crea un objeto mediante esta notación y luego se dice que en el atributo nombre, si miramos el objeto, la clase plato, que está por acá, tiene una propiedad que se llama nombre. Entonces aquí simplemente le digo, su propiedad nombre va a ser igual a lo que estoy recibiendo aquí en el método. Y luego hago una llamada Ajax utilizando jQuery. Simplemente digo cuál es el URL a utilizar, digo que el tipo es post, que cuando sea eh, exitoso el resultado de esa llamada Ajax, vaya a un método que se llama resultado y que los datos a enviar son esta variable, pero convertidos a notación JSON. Y adicionalmente le digo que el tipo de contenido es una aplicación de tipo JSON. Esto para la configuración del llamado Ajax. Este llamado Ajax se puede encapsular en una función que podría ser genérica. Entonces vamos a incluirlo. Vamos a decir eh, llamado asíncrono, por ejemplo. Y dentro de ese vamos a escribir únicamente ese llamado Ajax. Y vamos a recibir tres cosas. La URL, los datos y el evento o el método que se va a llamar cuando sea success. Entonces aquí tenemos que cambiar esto. Y aquí en nuestro llamado vamos a decir llamado asíncrono y le enviamos la URL que tenemos, los datos que tenemos y la función resultado que va a ser la que se va a recibir. Aquí en data, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir lo que nos envía el controlador. Y el controlador está enviando un objeto de tipo plato. Ese objeto de tipo plato, que es el que vemos acá, tiene unas propiedades, atributos y demás que yo voy a poder consultar luego en JavaScript sin ningún problema. Por ejemplo, aquí pusimos un alert con el nombre. Voy a quitar el punto de interrupción para que se ejecute de una sola vez. Vamos a ir nuevamente. Y aquí nos aparece Agiaco. Y efectivamente nos trae los datos de Agiaco. Pero Agiaco ya lo tenía, entonces puede ser simplemente un truco en el que se esté mostrando lo mismo que se envió. Para comprobar que efectivamente no es un truco, lo que vamos a hacer es que vamos a llenar el resto de datos que se tienen. Por ejemplo, tenemos el nombre del plato, el costo, el origen, etcétera. Entonces, vamos a llenar esos datos. Entonces, en vez de decir esto, vamos a decir en este caso se llama nombre plato. Vamos a decir text y le enviamos eso. Y así para los otros datos.
Entonces tenemos costo plato, origen plato y elaboración plato. Y de este lado nos traemos origen, de acá, costo promedio, para acá, y elaboración para acá. Listo. Y adicionalmente necesitamos que se muestre el detalle. Vamos a decir aquí .show, le vamos a enviar aquí slow, simplemente para que se vea el dato. Entonces aquí ya podemos ver que dice costo 10.000, origen Bogotá, elaboración ni idea, y nos dice además que pongamos los ingredientes. ¿Cómo podemos hacer para mostrar esos ingredientes? Simplemente debemos recorrer lo que viene en el campo ingredientes o en la propiedad de ingredientes. Entonces, para esto simplemente utilizamos el método each. Entonces decimos data.ingredientes, ¿cierto? Y aquí le decimos function que recibe un key y un value, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer allí es que vamos a generar, puede ser en una variable que se llame HTML. Vamos a generar el código HTML que necesitamos para cada una de estas filas. Entonces diríamos que HTML más igual, le agregamos el inicio de la fila, el fin de la fila, ¿cierto? Y agregamos los diferentes TDs que necesitamos. ¿Cuántos necesitamos? Pues estos que aparecen acá. Entonces los vamos a copiar. Más igual. Vamos a poner esto por acá. Entonces ya esto no es un TH sino un TD, ¿cierto? Y aquí donde dice cantidad, vamos a agregar el valor. Entonces decimos aquí value punto, y ¿qué vamos a poner ahí? Lo que está en la clase ingrediente, cantidad. Luego lo mismo con unidad de medida, nombre y tipo. Tenemos esto de acá. Unidad de medida, nombre y tipo. Nombre y tipo. Bien. Después de hacer esto, lo que vamos a decir es que le vamos a buscar a este objeto y vamos a decir que su propiedad HTML va a ser igual a HTML, que es el objeto que nosotros generamos. Si actualizamos esto y le decimos a Giaco, pongamos un punto de interrupción aquí a ver qué está pasando. Aquí está bien. Entonces pongamos uno nuevo por allí. Aquí los datos parecen llegar bien.
Aquí simplemente hace falta un numeral. Bien, y aquí tenemos nuestros datos. Inclusive aquí podríamos agregar un poco de código al inicio. Para que oculte también esto cada vez que yo doy clic. Y aquí va a ir mostrando cada uno de los datos según lo que se necesite. De esta manera estamos obteniendo datos desde el servidor, también haciendo uso de XML, pero retornando los datos como un objeto JSON que puede ser tratado desde JavaScript sin ningún tipo de inconveniente.